quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado, Antonio López Istúriz, eurodiputado por el Partido Popular, político español. Diputado López, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a usted y por la invitación, desde luego, a poder hablar con todos ustedes. Pues yo comenzaría, digamos que por todo este escándalo, sobre todo porque antes de comenzar el programa estaba sintonizando justo una rueda de prensa que daba en Venezuela Jorge Rodríguez y soltaba frases de grabaciones de lo que ocurrió allí dentro de la Embajada de España, de la residencia del embajador. Yo quiero preguntarle, eurodiputado, ¿cómo queda la diplomacia española en este momento, después de todo este escándalo que rodea lo que el propio Edmundo González ha calificado como presión, extorsión, chantaje? A ver, hay muchos calificativos que podemos usar. Pues tristemente tengo que reconocer que desde luego el papel de... yo no quiero decir la diplomacia en general en España, que tiene un cuerpo diplomático, la verdad, excelente, y conozco muy buenos profesionales que no se hubiesen prestado indudablemente a esta pieza de teatro trágico que se ha producido en la residencia del embajador de Venezuela, ¿no? Debería dimitir inmediatamente, debería ser llamado inmediatamente de vuelta a Madrid, ¿no? Pero claro, el problema de los diplomáticos es que pagan por las órdenes de políticos. Claro, y aquí el ministro de Asuntos Exteriores, pues como dice el presidente de mi partido, como pide el líder de la oposición, en cualquier país, no es que lo pida el líder de la oposición, es que en cualquier país medianamente con una política normal, que no tuviese un gobierno como el que tiene España, con esos tintes socialcomunistas, ¿no?, de trasnochados de otras épocas, ¿no?, que representa casi la mitad del gobierno de España, ¿no? Pues todo eso indudablemente pues afecta, ¿no? Y tener pues un ministro que no lleva las riendas, y se producen esas situaciones extrañas, ¿no?, sospechosas, donde efectivamente, como dice el ministro, no invitan a Delcy Rodríguez y a su hermano. Entonces, ¿qué hacen en la residencia del embajador de España? Es todo confusión siempre. Nosotros en España estamos acostumbrados con este gobierno. Tal vez ustedes no, o tal vez con el presidente Petro puedan también estar algo confusos a veces con estas situaciones con Venezuela. No compartimos, desgraciadamente, gobiernos, España y Colombia, pues que han sido muy débiles, muy flojos con las dictaduras en general, ¿no? Con Cuba, con Nicaragua y especialmente y dolorosamente con un país hermano y vecino de Colombia como es Venezuela, ¿no? Donde ahora más que nunca es la oportunidad para poder sacar fuera de Venezuela al dictador y a los narcotraficantes y demás huestes que le apoyan, para sacarlos ya del país y que haya realmente pues esa esperanza de libertad y democracia, ¿no?, para el pueblo venezolano, lamentablemente en su mayoría en el exilio forzado, sino en Venezuela, escondiéndose, perseguidos. Solamente me queda esta noche aprovechar esta oportunidad para dar un abrazo muy fuerte y el reconocimiento y el respeto enorme al pueblo venezolano que votó el 28 de julio. Qué señal de valentía, de arrojo, y que debe ser indudablemente apoyado por todos nosotros, evitando pues este tipo de situaciones que se han dado, por ejemplo, por el gobierno de España en la residencia del embajador de España, con el pobre Edmundo González sometido a la coacción de dos personajes, Delcy Rodríguez y su hermano, siniestros, que ya saben ustedes que a Delcy Rodríguez la pillaron con bolsas llenas de oro en el aeropuerto de Barajas en Madrid, cuando estaba prohibido su acceso a la Unión Europea, que es lo más gravoso de este asunto, ¿no? Personajes así, ¿qué hacen paseándose por la residencia del embajador de España? Son numerosas las cuestiones y sospechas que hay sobre este asunto. Solo para dejarlo absolutamente claro, para usted, nada de lo que pasó podía estar en desconocimiento del ministro Álvarez. Es decir, para que esto ocurra en la sede diplomática
del gobierno español en Venezuela. Ustedes no conocen a Pedro Sánchez y a su ministro. Esto no se les escapa nada. Esto lo tienen muy controlado todo. No. Eso es imposible que ocurra sin que el propio primer ministro Sánchez, informado por su ministro de Asuntos Exteriores, estén al corriente de lo que está sucediendo. Eso es, será por descartado, conociendo el nivel de control obsesivo que tienen sobre todas las cuestiones y sobre los miembros del gobierno. A ver, eurodiputado López Istúriz, hablemos de lo que pasó en el Europarlamento. Este reconocimiento de Edmundo González por algo más de 300 votos. Fue por mayoría, no por unanimidad. Bueno, una mayoría del Parlamento Europeo. Así somos las democracias. Una mayoría muy amplia del Parlamento Europeo ha apoyado, lógicamente, ese reconocimiento. Y eso es lo que queda. Y ese es el fuerte espaldarazo de un Parlamento Europeo que no es la primera vez, que en numerosas ocasiones en el pasado, durante los últimos 15 años, ha sido baluarte contra el régimen chavista y contra el régimen de Maduro. Las resoluciones del Parlamento Europeo han sido a lo largo de estos años un faro en las tinieblas de la política internacional que acusaba constantemente, ¿no?, al régimen. Y yo creo que esto pues, ha sido una nueva muestra del compromiso. Tengan en cuenta que el Parlamento Europeo, para que nos entiendan los oyentes, no representa los intereses de los Estados miembros, no representa los intereses de España, de Francia, España comprando petróleo al régimen de Maduro, Francia intentando colocar paquetes turísticos, en fin. Afortunadamente el Parlamento Europeo no representa eso. Representa los principios y valores que fundamentan la Unión Europea, la unión de 27 Estados miembros, y así lo ha demostrado con esta resolución, que humildemente intenta, desde luego, reconocer el enorme, como he dicho antes, la enorme valentía de aquellos venezolanos que el 28 de julio fueron a votar en aquel ambiente tremendo creado por el régimen. Sin embargo, tuvieron la valentía de ir a votar y encima votar contra el régimen, como así atestiguan las actas. Yo creo que colombianos, españoles y de otras nacionalidades tenemos que estar tremendamente reconocientes y orgullosos de esos venezolanos, que sin duda son un ejemplo para todos nosotros, como lo fue antaño esa democracia venezolana, que fue también guía y faro para muchos. Como he dicho, he recordado en muchas ocasiones cuando mi propio país era una dictadura, en los años 50 y 60, Venezuela y su democracia, al igual que Colombia, eran donde se refugiaban demócratas españoles y donde aprendían. Por ejemplo, los demócratas cristianos españoles tienen indudablemente mucho que reconocer y agradecer al apoyo de los demócratas venezolanos en el pasado, ¿no? Humildemente es querer volver a eso y pasar página de este régimen feroz, sanguinario, que durante estas últimas 2 décadas, pues digamos, ha hundido el país económicamente, socialmente, en fin, creando una inestabilidad enorme en una región de por sí muy delicada que incluye a Colombia. Por eso tengo que decirles que yo no acabo de entender nunca la posición del presidente Petro, ese silencio, sino a veces incluso colaborador con el régimen de Maduro, igual que Lula, igual que López Obrador en México. ¿Pero por qué? Porque son socios en el Grupo de Puebla o en el Foro de Sao Paulo. Es por eso que se sientan con regímenes como el de Díaz-Canel en Cuba o con los Ortega en Nicaragua, porque se sientan en estos foros. Van a hacer la vista gorda, van a taparse los oídos ante los gritos, ante el llamamiento de las poblaciones sometidas que están sufriendo en Cuba hambre y en Venezuela desesperación. En fin, yo creo que hay que invitarles a que hagan una pequeña reflexión y que cambien de parecer, y que estas 3 dictaduras deben desaparecer, lógicamente, de Latinoamérica, y sería un gran éxito. Tomen nota, por ejemplo, de gobernantes de izquierda como Boric en Chile. Están a tiempo de cambiar. El presidente Petro, el presidente Lula.
En fin, están a tiempo de cambiar. Puede ser. Ahí hay una izquierda razonable, por ejemplo en Chile, que actúa en contra, que habla en contra de estos regímenes, que se escudan en un falso socialismo que no lo es, que no lo es. Es simplemente oligarquías, narcotraficantes en el caso de Venezuela, que se han hecho con el poder en torno a Maduro. Esto es lo que tenemos que acabar entre todos y conseguir esa democracia, esa libertad que tanto ansía Venezuela y que sería para todos, la verdad, que una zona de gran estabilidad, indudablemente, en el próximo futuro. Pues ojalá y así sea.